Bueno, Luzma, ¿cómo estamos? Súper bien el día de hoy. Bueno. Bueno, el día de hoy traemos un podcast de Host Empresarial. Luzma les va a contar un poquito quién es Host y a quién va dirigido el podcast. Y la idea en el podcast es simplemente conversar, no es nada como acartonado ni nada, es como conversar de la vida, de historias, conversar de cosas que ha vivido Luzma durante su trayectoria con los empresarios. Entonces, bueno, la idea es hacerlo más o menos 2 veces al mes. Esperamos que les guste, así que les presento a Luzma, que es la gerente de House Empresarial. Ay, muchas gracias, Felipe, por la introducción. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos acá es entregar información de valor para todos los empresarios y apoyar el crecimiento estructurado de las empresas, eh, quitándole cargas innecesarias a los gerentes y a los líderes, porque pues entendemos que cada empresa se tiene que dedicar a su core de negocios y nuestro enfoque es ser una solución o unos aliados en temas de recursos humanos, propiedad intelectual e internacionalización de empresas para que se logren esas metas extraordinarias. Súper, súper Luzma. Bueno, entonces, bueno, al día de hoy traemos un tema que a mí me parece muy interesante, que yo sé que muchos empresarios tienen, digamos, dolores de cabeza con eso, que es cómo despedir los empleados. Entonces yo tengo aquí, digamos, unas preguntas, pero pues la idea es que conversemos. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, Luzma, ¿cómo uno hace o cómo los empresarios hacen para despedir a un empleado legalmente? Porque eso Ujú. tiene muchas aristas y muchas veces se hacen las cosas como no es. Entonces, cuénteme cómo se hace eso. Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro que al final cuando contratamos a una persona siempre van a existir unos riesgos legales, unos riesgos de seguridad y salud en el trabajo y pues digamos que en el ejercicio natural de las empresas del día a día, este tipo de riesgos están ahí palpables. Yo creo que lo primero como empresarios es no trabajar con miedo, sino tratar de hacer las cosas de lo mejor posible. Nosotros tenemos un plan estructurado en Host Empresarial para hacer la finalización de contratos de empleados y es muy sencillo, está basado en unos puntos, pues en unos pasos específicos. Entonces, ¿qué hacemos siempre cuando un gerente nos indica que debemos hacer la terminación de un contrato? Lo primero es analizar en la historia laboral del empleado qué ha pasado, ¿sí? Porque muchas veces vemos dificultades en ese trayecto o en esa historia laboral. Entonces hay que mirar qué ha pasado en el antecedente del trabajador. O sea, Luna, que yo no puedo yo quiero sacar a esta persona y sentarme con él y decir, listo, hasta aquí llegamos y firmar y ya. O sea, eso no es así como tan simple, ¿ok? Eso no es así como tan simple, Felipe, porque mira la importancia de analizar el segundo paso, la importancia de analizar qué tipo de contrato tiene la persona y entender que la relación laboral se traza y se puede terminar, sí, en cualquier momento bajo unas circunstancias y unas causales claras. Sin embargo, dependiendo del tipo de contrato, si voy a dar por terminado de manera unilateral el contrato, yo debo garantizar una indemnización. Entonces, obviamente como empresas que tenemos que cuidar los recursos, que los recursos no son infinitos y que debemos utilizarlos bien, pues la idea es que ese despido nos salga lo menos costoso. O sea, siempre, a una empresa siempre le va a valer plata sacar un empleado. Siempre, siempre porque mínimamente tengo que liquidar las prestaciones de desempleado. Entonces, siempre que haya una relación laboral, al finalizar esta, voy a tener que liquidar unas prestaciones sociales que se hayan causado en un derecho hasta ese momento.
Posterior a eso, tengo que revisar si es una decisión unilateral, es decir, no media una justa causa, y en ese orden de ideas tengo que anticiparme o preparar una indemnización, que ya la indemnización depende del tipo de contrato. Oye, Luzma, pero eso es para todo, o sea, para los empleados que ganan un salario mínimo, dos, tres, o sea, siempre es así. Para todos los empleados, para todos los empleados. Ahora, hay maneras de evitarnos eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un empleado renuncia, no tengo que pagarle la indemnización, pero sí la liquidación de prestaciones sociales. O un empleado, o sencillamente, que es lo que nosotros tratamos de mediar en estos casos difíciles, cuando hay empleados como en situaciones complejas. Pero no, espérese Tratemos. que todavía Me no está hemos... adelantando. Sí, sí. Vamos en cómo despedir un empleado legalmente. Entonces nos había Ok. hablado del primer punto, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo? Bueno, el segundo es revisar el tipo de contrato. Entonces, laboralmente existen varios tipos, pero los más usados son el contrato a término indefinido, el contrato por obra o labor determinada y el contrato a término fijo, que este de término fijo puede ser inferior a un año o de un año. De hecho, por acá tengo que en los próximos podcasts vamos a hablar un poquito sobre los contratos. Entonces, todavía no nos centremos mucho en No. eso. Por ahora, ¿cómo espera a esos empleados? Luego entonces de que yo analizo el tipo de contrato y reviso qué tipo de indemnización tengo que darle si es que yo decido terminarlo sin justa causa, entonces es muy importante siempre tener un proceso que nosotros hemos llamado digamos, finalizaciones de contratos responsables, porque se hace entregando un feedback de la situación y entendiendo que es que las dinámicas de los negocios son tan cambiantes que a veces las personas deben estar en las organizaciones, pero a veces la dinámica de los cambios de cargo, de las perspectivas de la empresa, pues en estos ambientes que siempre son muy volátiles, entonces necesitamos hacer ajustes y reorganizaciones o reestructuraciones organizacionales. Y ahí es donde entramos en ese proceso de hacer una terminación en perfectas condiciones. ¿Y eso qué son perfectas condiciones? Entonces, debo motivar cuál es la razón de la terminación de contrato. Y eso todo se debe entregar en Por escrito. escrito. Entonces, una carta, si es una terminación sin justa causa, yo debo motivar que dentro de la carta que hay una reestructuración organizacional, ¿cierto? Sin embargo, al empleado es bueno darle a conocer cuáles son las situaciones que se han presentado. Por ejemplo, cambios estructurales de la empresa, nuevos cargos, nuevas habilidades que estemos necesitando, ¿cierto? Entender que es que acá el problema no es el empleado o la empresa, es sencillamente que en ese momento, en las circunstancias en que está la empresa, no hace match con el perfil del empleado y eso es perfectamente válido. Bueno, y entonces eso es muy bonito, todo perfecto, pero si llega un empleado y dice, no, es que yo no voy a firmar eso, o es que simplemente se le entrega y ya. Cuando es una decisión unilateral, casi que el empleado no se puede negar, ¿cierto? Porque es como cuando el empleado renuncia. Yo no le puedo decir al empleado que no renuncie, esa es una decisión unilateral de él. Entonces cuando a uno le dicen, no, es que tal persona no aceptó la renuncia, ¿qué En, significa eso? Cuando la empresa dice que no aceptó la renuncia. Sí, Ok, entonces ahí, al no, diga, pero espérate que te me fuiste. Primero es, si no me acepta la terminación unilateral. En caso de que no me acepte la terminación unilateral, yo ante dos testigos que me firmen el documento, puedo comunicarle la finalización de contrato, ¿cierto? Y hasta ahí la persona puede entrar a mi organización, es decir, a partir del siguiente día yo debo
cancelar la entrada de esa persona a la organización. Ya si la persona no está de acuerdo o ya se irá a Temas legales, pues. interponer unas acciones que ya él será de su elección. Pero la comunicación unilateral queda entregada en esa fecha y lo puede hacer ante 2 testigos, que pueden ser 2 personas de la empresa, ojalá un trabajador o un compañero del mismo trabajador, y que eso quede por escrito. Entonces ahí le comunico. Ahora, si es el trabajador el que unilateralmente me presenta la renuncia y yo no estoy de acuerdo con esa renuncia, pues yo no puedo obligarlo a que esté ahí, porque justamente es una renuncia y es una finalización unilateral, ¿sí? Pero en ese caso, mi recomendación es que nos centremos en cuál es la dificultad. Que el trabajador va a dejar el trabajo tirado. Entonces, sentémonos a coordinar acuerdos, sentémonos a definir mediante acuerdos cómo logramos que él haga una entrega correcta del cargo. Ve, qué bueno eso, Luna. Entonces, eso mucha gente quizás no cae en cuenta de eso, que hay unos procesos que es bueno que se terminen con anticipación. Entonces decirle, venga, es bueno uno calcular el tiempo, que decía aquí una semana más, un mes, o eso generalmente eso no se hace. Personalmente, yo creo que cuando la empresa toma la decisión de dar por terminado el contrato, debe ser de manera inmediata, ¿cierto? Y no preavisar a los empleados. Porque, pues, digamos que en teoría, yo sé que a veces es difícil, pero en teoría mis procesos no deben depender de las personas. Entonces, lo ideal es que como empresarios organicemos las gestiones de manera tal, que si un día el empleado no esté, pues yo no quiebre. Luma, pero eso es muy difícil. Es difícil, pero te voy a decir que hay muchas maneras hoy y muchas herramientas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esos casos cuando es así y es un cargo muy crítico y dependemos de la persona? Lo primero es que ojalá esa persona pueda escribir los procesos lo más fácil posible, lo más simple posible. Segundo, dejar actas de entrega donde nos informe las claves, nos informe como que está pendiente, los teléfonos de contacto importantes si es que maneja, por ejemplo, proveedores o clientes, y que nos deje la información, que no vaya pues como a hacernos un daño con la pérdida de la información. Pero, o sea, eso dice la teoría, ¿sí o no? Pero las empresas o lo que vos llevas en este tiempo, o sea, eso sí se hace, eso sí lo hacen las empresas. Yo creo que hoy cada vez es más fácil. Obvio, hay cargos muy específicos y muy técnicos que a veces dificultan la situación. Por ejemplo, un desarrollador de software, pues conseguir un desarrollador en las mismas condiciones no es tan fácil. Entonces, en esos casos, y se supone que esos manes dejan todo por escrito, lo que hacen, no sé qué, tal cosa, pero eso es un despedo. Entonces llega el otro, no, que porque hizo esto, que no encuentro eso, que tal cosa, y se supone que eso es en escritorio y todo bien. Ahora el que tiene que trabajar afuera, o sea, todos esos procesos son complejos. Son Eso complejos. dice la teoría, la teoría dice eso, pero es que eso a mí me parece que es muy complicado. Mira, son complejos, pero ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, en los equipos de trabajo, sobre todo que trabajamos con el conocimiento, ese es un reto, por ejemplo, que tiene Host Empresarial, y es un reto de las personas que trabajan con el conocimiento, porque es que el conocimiento es muy difícil de palpar, ¿sí? Entonces, ahí que utilizamos herramientas como Google Drive, que todo esté documentado, tener, no siempre se puede, pero tener que los equipos de trabajo sean muy dinámicos y que si una persona se va, tenga al menos una persona que quede con un conocimiento de lo que se está manejando
en este caso con un empleado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que volcarnos a tener equipos polifuncionales y multidinámicos, es decir, que entre todos puedan conocer un poquito de lo otro sin querer decir que van a hacer el desarrollo de la tarea, pero sí que tengan una noción de eso por si algún día esa persona de imprevisto se va, pues yo pueda garantizar la permanencia de mi empresa y que no se me frenen los procesos, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, desde lo más técnico a algo simple como, venga, deje en una plataforma, que lo hemos hablado, en una plataforma gestionen las tareas. En el Google Drive, monte lo que usted hace, mandémosle informes al cliente. Si es un equipo comercial, el CRM es fundamental porque ahí queda toda la información, que los clientes sean de la empresa y no de las personas. En casos de desarrollo de software, en esos casos cuando son tan técnicos, entonces si yo sé que una persona no está dando el 100, hago las retroalimentaciones y todo, pero al final no logro enganchar a esa persona al proceso y no estoy contenta trabajando con ellos, yo creo que lo peor es uno aguantarse de una persona que no se suma al proceso. Lo mejor ahí es empieza a buscar una persona afuera que tenga las capacidades, que pueda reemplazar a esta persona y cuando se consiga la persona, prescindir de esa persona con la que no queremos trabajar. Bueno, ahí hablemos de esas personas con las que no queremos trabajar. Aquí digo yo, por ejemplo, tengo acá anotado cómo espera una persona de mala actitud. Bueno, mira, yo creo que hoy en las organizaciones tenemos que tener un enfoque muy claro en el proceso y esto me oirás decirlo mucho. Duro con el proceso, suave con las personas. Entonces, cuando yo estoy enfocado en el proceso, yo no puedo permitirme desgastes de aguantar a una persona, aguantar, ¿cierto? Porque otra cosa es cuando yo creo que la persona tiene, incluso nosotros les No me entregamos baje las manos para que no nos dañe la camarita. en las capacitaciones que hacemos muy chéveres de líderes en derecho laboral, les damos una herramienta que les permita a ellos medir en qué punto están los colaboradores que ellos tienen. ¿En qué Y punto de qué? en el potencial Ah, ya. y en la gestión de la tarea diaria o en el cumplimiento de la tarea diaria, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso tiene un nombre, se me olvidó en este instante, pero uno es el Bueno, potencial y el otro es bueno, en la gestión de la tarea diaria, el rendimiento, ¿cierto? Entonces, bajo una matriz que se vuelve muy objetiva, voy a calificar unas actitudes que yo esperaría del colaborador, por eso es muy importante tener los perfiles. Basado en esas actitudes, yo digo, si el colaborador está en talento top, que es el talento esperado, la persona que siempre da la milla extra, la que no le tengo que decir qué tiene que hacer, la que uno le da una instrucción proactivo, un el proactivo. proactivo, ¿cierto? Ese es como el talento top. Y que si le pones nuevas tareas, hace la nueva, la hace bien y la mejora. Ese es el talento top. Pero también tengo que saber si estoy en esta parte de la matriz, en la parte más baja de la matriz, donde la calificación me dice, tome decisiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando acompañamos a los líderes en estos procesos? Los enmarcamos en una herramienta que se vuelva más objetiva y la herramienta dice, no, está como en un término medio, entonces venga, potencialícelo, desarrollalo y llévelo a talento top. Pero si en la medición vemos que está en esa etapa donde ya no hay nada que hacer, hay que tomar decisiones, entonces ahí Vilma, iniciamos el proceso. y una mala actitud puede ser como causal de justa causa. Sí, una mala actitud es causal de Eso, terminación causal. con justa causa de un contrato. Se tiene que materializar y tiene que estar comprobada. Pero esa escala o ese test que ustedes hacen o que se les hace, eso no sirve como para
No, eso legalmente no sirve, es una herramienta de liderazgo. Ah, ya. Legalmente yo, para terminar un contrato de una persona que está teniendo una mala actitud, debe ser una actitud comprobada. Por ejemplo, hemos visto casos que pasa mucho, que en los grupos se comparten insultos hacia el jefe o malos tratos hacia el jefe con los mismos compañeros. Y se han dado cuenta porque, por ejemplo, dejaron una conversación abierta de WhatsApp en el computador de la Del empleado. empresa. Entonces, ahí está finamente comprobada la situación. Es un insulto, están maltratando al jefe, está hablando mal del jefe. En ese orden de ideas, puedo iniciar un proceso disciplinario y darle por terminado. Pero aquellos casos en que es una mala actitud, pero no se transforma en groserías, por ejemplo, o en insultos, sino que sencillamente es una persona, como llamamos nosotros, contestataria. Ahí yo sencillamente puedo tomar la decisión de no trabajar con esa persona porque la actitud no está alineada a la cultura de la empresa. Y eso Pero sí no es pero eso, no con justa causa, o puede sea, eso llegar a acuerdos. ya llega a un acuerdo o firma Puede y ser ya, por chao. mutuo acuerdo, no tendría que indemnizar, o termino O sea, unilateralmente Luzma, lo que yo, e indemnizo. o sea, uno no siempre tiene que, digamos, terminar mal un contrato con una persona. O sea, mutuo No, acuerdo uno puede, venga, conversemos tal sí, cosa, no me claro, parece. O sea, puede sí. haber un diálogo ahí. Claro, claro. Es que yo creo que a las terminaciones de contrato les hemos cogido mucho temor. Entonces muchos de los empresarios dicen, no, yo prefiero indemnizar. Pero vení, si la persona, si le diste todo al empleado para que se alineara el proceso, y entonces nosotros siempre creemos que hay, también me lo vas a escuchar mucho, es que los problemas de las organizaciones se dan por tres causas básicas. Una por la falta del conocimiento, otra por la falta de motivación del empleado y otra por la mala estructura en los procesos. Yo puedo poner el conocimiento porque puedo capacitar a la gente o puedo promover que se capaciten y puedo poner la estructura de los procesos. La motivación depende de muchas cosas. Yo como empresa puedo dar algunas herramientas para que la gente se motive O para que se o desmotive. para que se desmotive, pero no puedo interferir directamente con eso. Entonces, si yo como empresa puse todo, tengo los procesos organizados, la persona sabe qué tiene que hacer, conoce, tiene la experiencia porque se supone que la contraté con una experiencia. Y fuera de eso, eh, esta persona no está motivada. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que eso de más no lo vamos a poder encontrar acá porque no hicimos match entre la cultura organizacional y lo que es el empleado. En ese orden de ideas, es normal en las relaciones entre las personas. Venga, pongámonos de acuerdo para finalizar esto. Ya. Y no necesariamente tiene que haber siempre un pago de por medio, porque si la persona no está motivada, no quiere estar, es peor empezar o en un acoso laboral o tenerme que soportar a una persona que no quiere trabajar porque no le pago una Eso te indemnización. iba a decir, esa técnica que yo he escuchado y que más de uno ha escuchado, como no, es mejor aburrirlo. O sea, No, eso es no, bueno, eso sí se usa, eso es cuento viejo. ¿Eso no. qué? Yo creo que esas son malas prácticas y que hoy en la dinámica de los negocios nos desgastan. Entonces, ¿yo para qué? Si puedo llegar a acuerdos, si puedo transar ciertas situaciones laborales, ¿yo para qué voy a tener una persona ahí aburriéndola, pues, por no pagarle una indemnización? No, yo creo que es venga, poner las cosas claras sobre la mesa. Creo que hay que dar oportunidades. Yo creo que hay que hablar con las personas y decirles, venga, está fallando en eso, espero que lo mejore, darle un tiempo para que lo mejore y insistirle a la gente, ¿cierto? Porque todos merecemos oportunidades. Pero si
caemos en lo mismo y no hay avances de su parte. No, yo creo que no es necesario caer en esas prácticas, sino sencillamente finalizar los contratos y llegar a acuerdos. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo despedir a un empleado por bajo rendimiento? Entonces, ahí digo, la gente podrá pensar, no, listo, entonces yo más bien voy a aburrir a este man para decirle que es por bajo rendimiento, ¿cierto? Sí. Pero lo que yo pues estoy captando y de todo lo que hemos hablado, o sea, es mejor la comunicación, mirar si el empleado puede mejorar o qué, o sea, para no despedirlo de una. Sí, Y en el caso, espérate, y en el caso de que ya definitivamente no, es que este man no trabaja al ritmo que yo quiero o tal cosa, se hace el mismo proceso, o sea, básicamente termina uno es como comunicándole a él que es por esa causa. Yo soy partidaria de que hay que ser honestos en las comunicaciones y transparentes, porque cuando los procesos se vuelven ocultos, ahí es donde las personas ven malas intenciones y remiten contra la empresa. Luma, pero espérate, Pero pero no me lo responda ya, o sea, ese proceso que usted dice transparente también, por ejemplo, puede aplicar para cuando uno tiene que despedir a un empleado que lo pilló robando. sí, entonces espérate, yo te digo cómo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en ese caso del bajo rendimiento, es muy difícil comprobar un bajo rendimiento, excepto que esté automatizada la tarea, ¿cierto? Me explico. Supongamos que yo tengo un grupo de 5 personas haciendo la misma tarea, por ejemplo, el Ujú. picking, que es un trabajo muy repetitivo, que es muy automatizado ya en muchas empresas. Entonces, digamos que yo tengo 5 personas y esas 5 personas hacen, no sé, 1000 empaques al día, ¿sí? Pero empieza a haber una que ya no hace lo que le correspondía, o sea, los Ujú, 200 que le correspondían a él, ujú. ¿sí? ¿Y por qué? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, venga, ¿qué le pasó? Por qué no ha hecho esto? Y pedir unas explicaciones. Pero al final, es muy engorroso en la normatividad colombiana finalizar un contrato por bajo rendimiento porque requiere un estricto, digamos que una base probatoria muy estricta. Pero si yo puedo mostrarle al empleado, venga que usted ha estado en esto, ha descendido en esto, el acuerdo que teníamos entre nosotros era que tenía que estar en este nivel y lo viene bajando, hemos hablado y no se ha logrado subir. Entonces, venga, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Quiere seguir trabajando? ¿No quiere seguir trabajando? O sea, Y ahí lo mejor es llamar al empleado, de decirle eso, así uno no pueda pues como comprobarlo para que no sea por justa causa, pero es entrar a hablar con el empleado ujú, y llegar a una negociación para tratar de que no le sí, toque pagar a uno como mucho, que, o sea, es lo que estoy entendiendo. exactamente, O así sea, yo lo es. que estoy entendiendo en ese momento es que, o sea, lo mejor cuando uno necesita terminar un contrato es sentarse a hablar con la persona. O sea, venga, conversemos Sí, para evitar conflictos, ¿cierto? sí. Habrá el que se lo tome bien, habrá el que se lo tome mal, pero, o si no, Exacto, pagar lo que dice la ley y hacer todo lo que dice la ley y ya, y indemnizar y chao. indemnizar y ya, sí, pero lo peor es aguantarse. Bueno, y en cuanto a los empleados que roban y que cometen actos ilícitos dentro de la empresa, pasa mucho, por ejemplo, con el jineteo, que el jineteo es que una persona que maneja caja menor coge 10.000 pesos, va y almuerza y en la quincena siguiente los repone, ¿cierto? Eso pasa mucho y creemos que es algo normal porque lo repone, pero no. Este acto constituye un abuso de confianza y un abuso de confianza es un acto ilícito que está enmarcado en el Código Penal. Entonces, ¿qué sugerimos en esos casos? Si tengo la prueba fehaciente mediante auditorías, arqueos y demás, pues ahí también es decirle a la persona, venga, no nos pongamos acá en un dilema
Porque hoy también le decisión. afecta igual la hoja de vida a él. Claro, porque, ojo, yo no puedo decir los motivos por los cuales yo finalizo un contrato, pero yo sí puedo decir en un certificado laboral que el contrato terminó con justa causa, sí terminó con justa causa. Lo que yo no puedo entrar a decir es que robó, es que ¿Cómo decir que no mató, puede entrar a decir a dar esa, dónde? porque la ¿En dónde ley firma? Ok. no, ¿O a quién? cuando a veces llaman a pedir las referencias laborales, A de las manos. cuando llaman a pedir las referencias laborales, yo no puedo dar malos datos ni dar mala información del empleado, no puedo dañar su reputación. Ah, yo no había eso. Eso no se puede hacer. Pero ¿y cómo van a saber eso que no lo sabe nadie? Porque hoy ya existen temas de grabaciones, porque a veces un empleado está en un proceso y el que está haciendo el proceso le dice, es que yo llamé a la empresa y allá me dijeron que usted robaba. O sea, cuando a uno lo llaman como referente, yo no puedo decir, vea, es que no lo contrate, que ese empleado me Él robó. no robó. Y Yo no entonces puedo yo qué decir digo eso. ahí. No, lo que yo sí puedo hacer es que en el certificado laboral, si el trabajador se fue con justa causa, yo puedo poner que ese fue el motivo del retiro y lo puedo poner en la carta Que laboral. robó. No que O robó, sea, que se fue con con una justa justa causa. causa. Pero Lo entonces, demás es de reserva, o sea, yo nunca puedo decir que él se fue porque robó. nunca. Ah, yo no sabía eso. Nunca porque eso pues puede iniciar, el trabajador puede iniciar un proceso que también es del orden penal, no laboral, pero sí penal por el tema de la mala reputación y demás, y pues tendría que estar comprobado, o sea, casi que un juez tuvo que haber dicho, el que cometió el delito fue este y el delito fue de hurto. Si eso es así, si hay un juez que lo certifica y que lo dice, pues yo no estoy diciendo mentiras. Pero si no hay un juez que diga que esa persona robó, lo demás son conjeturas. Entonces ahí vuelve a lo mismo, sentarse con la persona, decirle tal cosa, pues, Ahí lo más importante es tener las pruebas y, y sentarse con la persona, comentarle, y si la persona acepta, pues lo mejor es hacer un mutuo acuerdo y finalizar el contrato. a ver, bueno, y ahí entramos a un tema de cómo despedir a un empleado sin indemnizar. ¿Ok? O sea, no siempre se tiene que indemnizar. Lo que No hemos siempre. aprendido hoy es que no siempre se tiene que indemnizar, Exacto. hay Hay formas formas de hacerlo y hay formas, hay veces que la ley en algún caso dice, no, es que usted no tiene que indemnizar o prácticamente la ley siempre dice, cuando usted finaliza un contrato tiene que indemnizar. Lo primero es que yo tengo que tener claro algo, y es que hay derechos laborales no renunciables y hay derechos laborales renunciables. Ahora, Luz, más importante aclarar que todo esto es con contrato a término indefinido, ¿cierto? Porque Con contrato laboral. eso, pero a término indefinido, porque cuando ya Sí. es terminación de contrato, pues se termina el contrato y chao y se va, ¿sí o no? No, o sea, con cualquier tipo de contrato laboral. Entonces, cuando es un contrato a término fijo, es un contrato laboral. Ese es un contrato laboral. ¿Cuáles no, por ejemplo, no son contratos laborales? Son prestación de Sí, servicios, no es pero contrato. cuando yo tengo un contrato por 6 meses, o sea, ahí no hay que indemnizar. Ah, obvio, obviamente, Eso. claro, pero porque es que esas son las causas de terminación de los Ah, contratos, que ya. eso lo hablaremos después. Ah, ya, ya, Sí, ya. sí, sí, pero acá estamos hablando cuando yo, pues sencillamente de terminaciones Sí, de sí, contratos, ¿sí? sí, sí. Entonces, lo primero que yo tengo que poner sobre la mesa es que en derecho laboral hay contratos renunciables y no renunciables, ¿cierto? Perdón, derechos renunciables y no renunciables. Por ejemplo, un derecho no renunciable es a ser afiliado a la EPS. Eso es un derecho no renunciable. Ah, que es que el empleado me dice, no, vení, no me afilies porque yo tengo CISBEN o no Pasa, sé qué. pasa. Pasa, claro, sí, Y que venga, eso yo no le hay. firmo, venga, yo voy a la notaría y le firmo que soy yo el que no quiere que le... Eso la ley lo tiene como como
digamos que no es aceptable, ¿cierto? Porque son derechos no renunciables. Pero una indemnización, el empleado puede renunciar a una indemnización, porque eso sí es un derecho no renunciable. Y él Eso sí es tiene un que derecho decir que renuncia a la renunciable. indemnización. No necesariamente. Si yo finalizo el contrato por mutuo acuerdo, Se y da por por mutuo hecho que acuerdo, que está. sí, cuando renuncia, pasa la renuncia voluntaria, también está renunciando a la indemnización. Y también puedo transar, por ejemplo, un mutuo acuerdo donde yo le digo, venga, usted se está equivocando o ya la dinámica del negocio no da, o venga que estoy entrando en una reestructuración y la empresa se está yendo a pique, entonces negociemos, yo le pago una indemnización, pero no le pago la indemnización completa, le pago el 30%, le pago el 50%, le pago el O cuando el 80%. empleado ya está a punto de jubilarse, que son los famosos arreglos y eso entra ahí o no. Sí, también está dentro de los arreglos, ajá. Incluso yo puedo, si yo digo, no es que este empleado dio la vida en esta empresa, yo como lo voy a mandar solamente con la indemnización, puedo pagar más, puedo pagar una Ah, yo le puedo indemnización, pagar inclusive más. inclusive más, le puedo pagar. Ah, ya. Bueno. Y ya para finalizar, tengo uno que yo creo que a la gente le puede interesar mucho y es, primero, si yo puedo despedir a un empleado que está enfermo y segundo, si sí se puede, ¿cómo lo despido? Ok, no, en principio no se puede despedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque está inmerso en un fuero legal, y es que, bueno, ojo, cuando estamos hablando de enfermo quiere decir que está incapacitado, ¿cierto? Porque no es que tenga pues una tos, sí, que Ya. tenga una tos y, ay no, O sea, como amaneció con tos no lo puedo cuando despedir, un ¿no? empleado está enfermo, quiere decir que no puede ejercer su Sí, que labor tiene por una incapacidad. una incapacidad. Tiene una incapacidad médica y tiene que estar sujeta o la tiene que escribir el médico de la EPS a la que el empleado pertenezca. Si lo hace porque tiene, por ejemplo, una prepagada, un seguro aparte, la tiene que hacer transcribir, ¿cierto? Ese es el valor real de las incapacidades. Entonces, si él está incapacitado, yo no puedo despedir a ese empleado. Tengo que esperar a que se solucione su situación Médica. médica, porque finalizarle el contrato sería entrar a desprotegerlo, digamos, en el tratamiento, ¿cierto? Sin embargo, hay situaciones porque dicen, no, es que el empleado pasa la carta de renuncia y yo no se la puedo aceptar, ¿no? Pues es que si el empleado decide que se quiere ir, ¿a qué? Porque es que está en ¿Y por qué no se incapacidad. la puede? O sea, hay empresarios que creen que si el Al, empleado está enfermo y el empresario pasa la carta de el renuncia, trabajador, el trabajador. Si el trabajador pasa la carta de renuncia no puede estando despedir, incapacitado, no. yo no podría aceptarle la Pero eso es renuncia. verdad o no es verdad. Eso no es verdad, ¿cierto? Porque, ¿por qué? Excepto pues que lo esté presionando, ¿sí o no? Pero si el empleado definitivamente me dice, no, venga, es que yo no me siento capaz, pues, Pero y eso, Luzma, sí existe. sí, Porque han claro, ha habido casos pasado, han de habido gente que está enferma y casos. está enferma 5 años, 10 años. Ah, y a nosotros nos ha tocado esos casos, pero en esos casos, Contanos esa historia. esa historia fue genial. Me gustaría tener acá a Heidi, que fue la líder jurídica, porque eh, nos llaman de una empresa y nos dicen que tienen un caso en que el empleado lleva muchos años incapacitado, más de 5, y que todavía le pagaban salario y le pagaban, pero ¿cómo así que usted le paga salario? Si no hay prestación personal del servicio, yo no tengo por qué pagar salario, ojo, pero sí tengo que seguir pagando la EPS, ARL, bueno, ARL tampoco porque se está incapacitado, no se paga ARL, entonces sí pago la seguridad social,
pero solamente le pago EPS, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación. Entonces le pago eso mientras el trabajador esté incapacitado. Pero si no hay prestación personal del servicio, yo no tengo por qué pagar esos salarios, excepto que sea una incapacidad de 3 días, bueno, perdón, a partir del tercer día lo empieza a pagar la EPS, ¿cierto? Entonces yo le pago al empleado y le cobro a la EPS, le pago al empleado y le cobro a la EPS, y así funciona el círculo. Pero resulta que esta empresa le seguía pagando salario y el empleado no habían podido lograr la calificación y llevaba mucho tiempo. Entonces nosotros entramos en el proceso y empezamos a hacer una investigación, siempre enfocados en los 3 aspectos, en el proceso, en la motivación y en la parte pues legal. Y nos dimos cuenta que el empleado tenía situaciones o digamos unas tareas adicionales a las laborales que hacían estado de incapacidad. Venga, pero ¿cómo así? Si usted está tan mal y lleva tantos años, ¿cómo sí puede hacer otras labores? Jugando fútbol, baloncesto. Que en principio no sabíamos cuáles eran. Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un proceso de investigación, identificamos cuáles eran las actividades, entonces el trabajador se iba desde las 3 de la mañana a vender tintos en un parque de un pueblo o de una ciudad, pues, o de un corregimiento de acá cerca de Medellín, y se iba a venderle tintos a las 3 de la mañana a los conductores de buses ahí. Entonces, cuando ya teníamos la información en la investigación, que literal contratamos un investigador para esto, decidimos abordar al trabajador. Lo abordamos, el trabajador obviamente se niega a hacer cualquier tipo de arreglo. Entonces, ya con esta información, lo que nosotros hicimos fue poner en conocimiento a la EPS que se encargaba de dar las incapacidades. En la EPS, al enterarse de esto, pues también se empieza a cuestionar, hablan con el coordinador, empiezan a verificar la información y se dan cuenta que hay irregularidades. En ese orden de ideas, finalizan la incapacidad. ¿Qué le toca hacer al trabajador? Regresar a la empresa. Esta historia yo creo que al final terminó muy bien. Pero entonces él regresa y eso no genera un mal ambiente. O sea, ¿qué hace uno ahí con una persona? Pero esperad, porque yo creo que, yo vuelvo y les repito, hay que dar segundas oportunidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo bonito de esta historia? Sí, muy conchudo, qué rabia, fue horrible, tal, pero es que la ley es clara, entonces yo tengo 2 opciones, o me voy en contra de la ley que me dice que bajo recomendaciones, porque él regresa a la empresa con recomendaciones y toca hacerle una reubicación, entonces yo peleo con la ley o fluyo con ella. ¿Qué logramos hacer en este caso? Logramos reubicar al trabajador de una manera tal que él fuera muy importante en el sentido de que cumple una función y que ya no me duele pagarle el salario, porque al final sí me está o sea, el empleado volvió a la empresa. El empleado volvió a la empresa, se reintegró. Y al mes se volvió a incapacitar. No, ya digamos que las cosas fluyeron porque ya el empleado sabía en qué estaba y obviamente volver a incurrir en eso, entonces ya decirle, llevar el proceso al ministerio, que también lo puedo hacer, y solicitarle la autorización para la terminación. Pero digo que este caso es exitoso porque eso es el enfoque en el proceso. Cuando yo me enfoco en el proceso, entonces vuelvo a lo mismo, duro con el proceso, suave con las personas. No me cuesta pagar ese salario porque la persona está sirviendo, mal que bien, se reintegró en otro puesto de trabajo y lo está haciendo bien y funciona y se supera el trauma o el proceso o la dificultad. Entonces,
Ahí, hasta que haya una falla, una falla por parte del trabajador, pues deberá la empresa seguirle pagando su salario, pero lo importante es que sea retribuido en una actividad que la empresa necesite. Si definitivamente yo no tengo dónde reubicarlo, yo puedo hacer un proceso para finalizar ese contrato, pero toca hacer un proceso ante el Ministerio del Trabajo, que a veces es tedioso, pero a veces cuando se requiere hay que dar la pelea. ¿Y eso es muy largo? ¿Ok? Es un proceso largo, es un Ya. proceso largo. Bueno, Luzma, y ya para finalizar, ¿qué tips nos podrías dar en ese momento cuando uno se sienta con la persona a exponerle las razones por las cuales quiere terminar pues como el contrato, ¿cierto? Ujú. Que cómo lo deberíamos de manejar. Eso no es fácil, No, a mucha gente le cuesta, muchos empresarios o personas que tienen un negocio pequeño les cuesta, muchas veces dicen como no, a mí eso todavía me da muy duro, o cuando uno se enfrenta a la primera vez que tiene que terminarle el contrato a una persona. Entonces, si nos podrías dar unas unos tips. recomendaciones de cómo terminar Bueno, en ese instante, cómo hablar con esa persona. te cuento que de hecho esa es una de las fuertes de Host Empresarial porque los gerentes descargan ese manejo de las relaciones laborales en nosotros y eso ha sido muy exitoso y eso les ha permitido enfocarse a ellos en lo realmente importante y pues entender que estas situaciones son parte del proceso. Así como cuando un cliente se va, ¿cierto? No es deshumanizarlo, sino normalizarlo para que la dinámica del negocio pueda trascender. En ese orden de ideas, yo pues tengo una metodología que utilizo que se llama Grow. La pueden buscar o más adelante pues les puedo mostrar cómo es. Pero básicamente es definir cuál es el propósito de esa situación. Yo creo que lo más importante cuando uno sienta a la persona al lado es aclararle y decirle, vamos a finalizar el contrato. Para cuando eso ya tiene que estar decidido. O sea, yo no dejo a ningún empresario que se me patrase en la decisión, En ese porque instante. eso sí O sea, genera decirle, está estás listo. completamente, Ahí sí vamos porque sientes, ahí vamos. sí sientes, Y de si no, ahí no. que pase lo que tenga que pasar. Por eso es muy importante hacer ese ejercicio de analizar muy bien la situación, de revisar muy bien los elementos probatorios, de estar muy seguros en esa decisión y devolver una decisión objetiva y no subjetiva. Porque ya estando en ese momento, patraciarse es más dañino. Entonces, definir el propósito y exponerlo de entrada sobre la mesa con el trabajador. Obviamente yo siempre entro, casi siempre pues en las empresas saben a qué vamos a veces, pero la idea es entrar en una dinámica con el trabajador, de venga, cómo está, bueno, como entrar un poquito en confianza. Ya el trabajador las ve a ustedes y ya, Ya ya, más o menos sabe, ya más o menos sabe qué va a pasar, pero la idea es que eso se vuelva algo dinámico. Volvemos a lo mismo, duro con el proceso, suave con las personas, entonces siempre tratamos de entrar en un momento de confianza, de preguntarle al trabajador cómo está su condición anímica, si le ha sido notificado pues situaciones, bueno, como que él nos cuente un poquito. Lo segundo es escucharlo y lo tercero es entrar en materia y es definir el propósito. Y es esclarecer que el propósito de esa reunión es dar por finalizado el contrato. Luego de que se define el propósito, entonces se dice el por qué, o sea, la motivación. ¿Cuál es el motivo que nos llevó a esta situación? Y lo tercero es qué va a pasar. Entonces acá en el qué va a pasar se explica toda la parte documental y toda la parte jurídica, que también más adelante hablaremos de ello.
Y ya, eso sería como, ahora, es lo que yo estoy viendo ahí, que más adelante, si esto sigue para adelante, que esperemos que este podcast siga para adelante, Sí. podemos hablar con una persona que nos hable sobre la comunicación asertiva, que estoy viendo que en esos momentos es muy clave ese tema de la comunicación asertiva. Sí. Y eso es no solamente para eso, sino para muchas cosas dentro de los recursos humanos. Ujú. Entonces, creo que más adelante lo podríamos tener. Bueno, Claro, yo sí. creo que ya podemos ir finalizando. ¿Le queda algo más para decirles? No, pues tela por cortar. Ah, porque aquí, bueno, no, después miramos. Espero que les haya gustado. La idea es, como les dije al inicio, seguir dos veces al mes haciéndolo, inclusive más si vemos que esto funciona y les gusta y va para adelante. Entonces, nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué será? No les vamos a decir, pero Claro que sí. que Y sí les... recuerden que en Host Empresarial nuestro propósito es impulsar el crecimiento estructurado de las empresas, liberando a los gerentes de cargas innecesarias. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado. Bueno, si llegó hasta aquí y todavía tiene conflictos con sus empleados, ya sabe que se comunica con Host Empresarial. Porque si llegó hasta acá y no sé cuánto llevamos, como una hora, quiere decir que le interesó y que más que tiene conflictos, llame a Luzma que Luzma le soluciona. Listo, que esté bien, Gracias, chao. chao.